Hola a todos, en este vídeo quería mostraros los datos más importantes que ya están disponibles para Alemania. Deciros que esto prácticamente pues no varía mucho con lo que sería con los de Francia, con lo cual ya nos podemos hacer prácticamente una idea del equipamiento que va a haber e incluso los colores y todo esto. Deciros también que la semana que viene ya me han confirmado de que va a haber unidades matriculadas en el concesionario que tengo cerca de casa, con lo cual ya os prometo que os haré una prueba para hacer posible el fin de semana que viene. En cuanto nos vamos a los colores, ya os digo, aquí tenemos la opción rojo, el gris este en Boston Grau, que es exclusivo, ya os digo, para lo que sería este de aquí, para el Sandero normal, no está en el Stepway, no está en el Logan. Tenemos también Highland Grau, tenemos el blanco, que es el único que es gratuito, y luego tenemos este negro, este gris oscuro, digamos, el color negro perla negra, que se llama en algunos otros idiomas. Para España creo que cambia. Y este azul Iron, que sería pues el azul que hemos visto ya bastante. Os voy a mostrar ahora también una foto que he conseguido del Sandero normal en color rojo de la fábrica de Tánger, que es un color un poquito más oscuro que este. Os aparecerá ahora la foto. Y nos vamos a ir ahora a lo que sería las llantas. Como veis aquí tenemos 4 opciones. Estos son para el Sandero normal. Ahora veremos también para el Stepway. La opción primera, la Ares, este es para el Sandero básico, el que lleva el motor SC65, pero la opción básica, o sea, la que tiene los paragolpes de color negro. Sería la llanta normal de acero, de color pues así metálico, digamos, y este mini tapacubos en la parte central en 15 pulgadas. Luego, si nos vamos a la gama media de serie, pues viene esto, la llanta Elma de 15 pulgadas para esencial, como veis aquí, y traería lo que serían pues estos tapacubos normales. Y si nos vamos a la gama Comfort de serie, nos trae esta llanta que no es llanta de aleación, esta es la típica Flexwell, o sea, la llanta con forma, digamos, en este caso de cruz, y traería, pero es una llanta normal, es una llanta de acero, y traería pues un tapacubo en la misma forma de la propia llanta. Y si tenemos llanta de aluminio, por supuesto, esto es opcional, un extra adicional, que ya sería la única de 16 pulgadas para este caso, que son las llantas que estamos viendo aquí ya en las fotos de los colores. Y esta llanta, pues deciros que sí es una llanta verdadera de aleación, no es un tapacubo ni nada como era hasta ahora, pero ya digo que tiene coste adicional. En el caso del Stepway, lo dicho, exceptuando ese gris que es exclusivo para el Sandero normal, tenemos este naranja Taklamakan, como se llama en alemán, o el Atacama, que hemos visto también otro en Francia, por ejemplo. Pues nada, este naranja es exclusivo únicamente para Stepway, es el que mejor le va a quedar por el tema de que los detalles interiores, os mostraré, pues son del mismo color. En el resto de la gama, si coges el rojo, el azul, da igual, los detalles interiores, las costuras, los detalles de las puertas que vienen en naranja, pues todos son naranjas, sí o sí. Y el Stepway, deciros que hay dos gamas también. Aquí no se ve exactamente, pero en el configurador de Francia sí. Si os vais a la gama normal, no trae ni esto cromado, ni trae la palabra aquí Stepway. El cromado aquí también varía. O sea que varía un poquito también dentro de la gama Stepway. Tenemos ahora la gama normal y la gama Comfort también. Colores, por lo dicho, tenemos el rojo, el gris, el blanco es el gratuito como siempre, y luego tenemos esta serie de colores de aquí también. En Alemania os mostraré, hacen diferencia en función del color que quieras, el blanco es gratuito, pero luego ya en función de uno u otro, pues costaría un precio u otro. En Francia cuesta todo lo mismo. Luego nos vamos al apartado de llantas para el Stepway, tenemos la Flexwell, es decir, la opción con llanta de acero con forma, aquí en este caso pues de estrella, y un tapacubos encima que cubre totalmente pues esa llanta de acero. O tenemos también opcionalmente con precio adicional la Maalia, esta que viene aquí, que sería pues llanta realmente de aleación, que además tiene un diseño muy moderno, viene así un poquillo pues como en 3D con lo sobresaliente, también tiene esta opción de dos colores, o sea que es una llanta pues bastante atractiva. Y recordar que para las dos opciones en el Stepway son de 16 pulgadas y son un pelín más ancha que lo que sería el Sandero normal, y esto es gracias al paso de rueda que tiene aquí, que le permite que pueda sobresalir un poco más la llanta y que no sobresalga del vehículo, obviamente. Como ves aquí en el catálogo en otra página, pues ahora mismo nos ofrecen muchos sitios. Tenemos la opción
Bueno, tiene maletero de 328 litros, sin echar los asientos hacia adelante nada, pues tiene más que el modelo anterior, como ya os dije. Y tenemos huecos, ya veis, huecos en las puertas traseras, en las puertas delanteras, en la parte central, en la parte de detrás de donde está la palanca de cambios y lo que es la guantera, que también es más grande que el anterior vehículo. En cuanto a medidas, pues ya sabéis lo que varía, lo que os he dicho. Si miráis en el tema de eje de las ruedas, si miramos el de arriba con el de abajo, pues varía un pelín, que el Sandero sería un poco más ancho, y esto es gracias prácticamente a esos pasos a esos plásticos que lleva, digamos, en la zona lateral. Y luego pues lo habitual, la altura. Eso sí, dicen, que ya lo probaré cuando tenga acceso a ello, que el Sandero normal es mucho más cómodo en ciudad, que más confort que el Stepway, y esto se debe a la diferencia de altura. Ahora Dacia le ha querido dar mayor estabilidad al Sandero Stepway, como bien sabéis, pues se balanceaba más que la opción normal, yo que he probado los dos por ejemplo, y ahora le han dado un poquito de demasiada dureza, es lo que están diciendo todos los comentaristas y todos los vídeos que he visto en rumano, a la gama Stepway, lo cual hace que el Sandero normal sea más cómodo en un terreno un poquito de baches y todo. Pero vamos, como coche para campo, ya sabéis, gracias a esa altura adicional del Sandero Stepway, pues es ideal pues para un camino de tierra que tengáis, digamos, para ir al campo, cualquier cosa así, o alguna escapada, y ese atractivo que tiene también, además la barra de techo, pues un poquito más funcional gracias a estas cosas, y luego pues ese diseño pues quizás tan atractivo que encuentra pues mucha gente con esto de la similitud a un sub, a un crossover, en este caso es un crossover, y por ello digo que es el aliciente que tiene este coche. Ahora después mostraré también las medidas internas. Es que en la otra ficha, en donde viene el equipamiento y los precios, aquí veis, me voy aquí podéis ver lo que sería la altura respecto del sillón, digamos, al techo, aquí viene indicado, y luego lo que sería también el ancho de puerta a puerta, digamos, tanto en la parte trasera como en la delantera, así como el ancho del maletero. Prácticamente un vehículo u otro ya internamente no varía nada, luego como bien sabéis, pues eso lo dicho, la altura del suelo y poquito más. Sistema de seguridad, como ya sabéis, pues frenada automática, ángulo muerto, sensor de aparcamiento, salida de rampa. Interiormente, ya pues lo dicho, no voy a repetir, tenéis las opciones ya un poquito más de lujo, por así decirlo, pues el climatizador digital, tenéis también la opción de la llave inalámbrica, digamos, que se cierra cuando os acercáis, o si no, incluso el MediaNav con Wi-Fi, tenéis Apple CarPlay, tenéis también Android Auto, o sea, una serie de extras y más detallitos que se cuida bastante más, que ya os he indicado en anteriores vídeos, que si no lo habéis visto, pues lo aconsejo, y si no, pues que esperéis, pues ya os digo, la semana que viene, pues ya lo mostraré más a fondo. Tema de luces, me repito, pero para algunos que me han vuelto a preguntar, solamente lo que es la luz diurna, que es el LED este que se ve aquí, y la corta, que es la bombilla que va dirigida aquí, son de LED. El resto son todos halógenas, tanto frenos, tanto como las largas, intermitentes, todo prácticamente es halógeno, a excepción de esos dos alumbrados que yo digo es el que más se va a utilizar prácticamente el día a día. También nos dijeron en la confirmación en Dacia, en la última presentación, como os dije, es mucho más visible, se han hecho estudios y es más visible tanto en la parte trasera como en la parte delantera, mayor luminosidad, y todo esto pues es un plus de seguridad. Interiormente, lo dicho, en el caso del Stepway pues tenéis todos los detalles en naranja, elijáis el color que elijáis. Varía un poco lo que serían los cromados en función de si cogéis el Stepway normal o el Stepway de alta gama, digamos, que lo tengáis en cuenta, por si os gusta este diseño, pues que en la gama esencial de Stepway no viene todos los cromados que viene aquí, por ejemplo, y ya está, pues ya algunos es tradicionales, como ya sabéis, lo que sería el freno de mano eléctrico, el evalunas eléctrico, que decir que esta parte de aquí, lo que es el regulador de los espejos retrovisores, no viene iluminado, por lo menos en el vídeo que nos mostraron en Rumanía, y luego pues aquí también lo que sería el MediaNav o la pantalla táctil, pues en función ahora os mostraré en cuál viene de serie y en cuál no. Y lo mismo las barras de techo modulares, una opción práctica veo bien para una persona que quizás no lo use siempre, pues es una opción práctica que no te ocupa espacio en un almacén, o incluso puede que no tengas mucho sitio en la casa, pues siempre va a tener la barra y que no te van a estorbar para nada. Y esto es únicamente exclusivo de la gama tope de Stepway. La gama media Stepway
viene con barras fijas aquí. O sea que incluso el que no le gusta esta opción, que sepa que también tiene la opción de tener, digamos, las barras fijas. Luego os quería hacer aquí un pequeño resumen. Como veis, pues el precio de salida del modelo más básico de todo no varía entre un sitio y otro, ronda siempre 8.500 prácticamente. Es la opción básica, esta es la del parachoque que poca gente cogerá, pero bueno, el que le interese pues ya sabe de cuánto saldría el modelo básico del todo. Tenemos la gama esencial y la gama confort para el Sandero normal. Y luego el Stepway, lo dicho, tenemos la gama esencial, que es similar a esta, y la confort. Variación de precio, pues como veis, del salto de una gama a otra, pues suele rondar aproximadamente 1.000 euros. De aquí a aquí, a diferencia del mismo motor, digamos. Aquí tenéis las motorizaciones de cada uno, la caja automática la caja de cambios automática, la normal, la S65 que son 67 caballos. Esto también quería dar dato importante que ya lo dije en el anterior vídeo, pero muchos sitios se está diciendo 65 caballos, no, tiene 67 el motor atmosférico, el TC90 tiene 91 y el Eco G100 tiene 101. Varía un caballo 2 en función de donde lo leí leyendo. Aquí tenemos la serie de extras que ya os he dicho, o sea, no voy a repetirme tampoco, ya sabéis, ABS, Start Stop, lo que sería ayuda de salida en el freno de emergencia, ordenador de a bordo, elevalunas eléctricos delanteros, dirección asistida totalmente eléctrica, el control de estabilidad, la ayuda de salida en rampa, herbas laterales, de cortinilla, o sea, ya sabéis, ahora traen más herbas que nunca, la luz de LED, los volantes regulables en altura, que esto ya decirlo que está para todo, cosa que anteriormente no es, lo que es el botón de llamada de emergencia y la clavija USB para poder pues, recargar el teléfono. Todo eso viene ya incluido para todas las gamas, tanto la Stepway, la Esencial, la Confort, da igual, vienen para todos. Ya opcionalmente, bueno, vamos desde aquí para abajo, como veis, yo voy a ir indicando lo que hay aquí y podéis ir viéndolo aquí. Por ejemplo, esto serían los antinieblas, estos serían los asientos que se pueden echar una parte o el asiento completo. En el caso del básico, pues ya digo que es una pieza, lo que sería el respaldo del asiento trasero, en el resto pues no, eso ya lo conocéis. Tenía lo que sería el limitador de velocidad y el regulador de velocidad, llave con mando para poder utilizarlo, en este pues no tiene cierre centralizado según ponía, media control, que es el sistema del soporte del móvil, utilizamos el móvil como pantalla propia para el sistema multimedia, espejos eléctricos calefactables para retrovisores exteriores me refiero. Esta es la elevación del lugar del piloto, digamos, que le des un toque y sube la ventana completamente hacia arriba, pues únicamente estaría disponible, ya veis, en la gama Confort. El asiento regulable en altura, únicamente también disponible para gama Confort del Sandero normal o para toda la gama Stepway, tanto la normal como la superior. Regulación del volante en profundidad, únicamente disponible para las gamas superiores. Aire acondicionado manual con filtro de polen, pues esto estaría también para la gama superior de serie. Y una serie de extras más que ya sabéis, pues son los que he ido diciendo en otros vídeos y que no voy a repetirme mucho. Aquí lo que sí varía un poco con respecto a Francia son los paquetes que hay. Pero vamos, algunos se repiten, o sea que ya sabéis más o menos los paquetes que va a haber hasta que saquen pues alguna edición especial. Tenemos el paquete confort, que trae lo que sería la elevación del asiento del conductor, regulación en la altura y lo que sería también el volante que sea también regulable en profundidad. En la opción esencial es posible instalarlo por 180 euros, en los otros dos pues ya vendría de serie. Tenemos el paquete Confort Plus que traería pues la llave digamos de tarjeta, traería también lo que sería el freno de mano eléctrico y con lo cual también trae la consola central, digamos el reposabrazos central, pero con hueco para guardar cosas. Pues esto está únicamente disponible como opción pues por 550 euros en este caso. Tenemos también el paquete ciudad que traería igualmente la tarjeta de la llave tipo tarjeta y también tendría lo que es para aparcar, digamos, los sensores de aparcamiento de la parte de detrás acústico. Pues el paquete confort 400 euros y el paquete seguridad que traería también lo que sería
los sensores delanteros y traseros para aparcamiento, la cámara trasera y el sensor de ángulo muerto también pues por 700 euros o por 450. Esto es algo que es opcional y no vendría de serie en ninguna de las gamas. Aquí lo ponen bien grande, esto no varía, ya es conocido, 3 años de garantía o 100.000 kilómetros, lo que llegues antes pues ahí terminaría la garantía, a no ser que contrates pues, un paquete adicional que ya sabéis que siempre ofrecen las marcas. Luego ya tenemos aquí los extras que ya vienen incluidos de serie, o también como veis aquí el circulito pues sería opcional pagando, como ya he dicho en alguno, por ejemplo este es el avisador de ángulo muerto, y esto por ejemplo que quería hacer hincapié, la rueda de repuesto 150 euros cuesta, pero no es una galleta, digámoslo, es una rueda del mismo tamaño que la rueda normal. Luego aquí tenemos ya lo que serían los extras de la parte de fuera del coche, digamos, llantas de cada uno de los diseños que ya lo he mostrado. Tenemos aquí la opción, si queréis la llanta de aluminio en el Sandero normal Comfort 400 euros, si queréis la llanta de aluminio en el caso del Stepway Comfort son 200 euros adicionales. Y luego los colores, como os he dicho, si elegís, por ejemplo, en Francia son todos 500 euros adicionales, pero aquí en Alemania hacen diferencia. Así que España, ya sabéis que los 500-600 euros pues, es lo que rondará viendo la diferencia del mercado con el resto de países. Tenemos los colores metálicos en gris Highland, tenemos también el rojo, tenemos este gris que es exclusivo para el Sandero normal, pues 500 euros que costarían, recordad que el blanco es gratuito, y luego 600 euros pues está la opción del naranja exclusivo del Stepway, el gris cometa, el azul iron, el negro perla digamos, o sea todas estas pinturas pues costarían 600 euros. Aquí nos viene también lo que serían las tomas de 12 voltios, esto también es algo que os puede interesar más que nada si utilizáis nevera también como en mi caso. Pues la gama básica, la normal, trae solamente una toma de 12 voltios, al igual que el Stepway básico, digamos, el Stepway medio, decirlo, pero la gama Comfort siempre te va a traer dos tomas de 12 voltios, tanto una delante como otra detrás, y ya lo veremos cuando lo analicemos. Otro extra también de los interesantes es esto de 100 euros, que es el doble fondo de, digamos, el maletero. Podéis una bandeja rígida que podéis ponerla en dos alturas y es muy útil, más que nada lo he visto también en el reportaje y lo pondré, cuando echas el asiento hacia adelante, si no tienes este doble fondo te queda un escalón. Si tienes el doble fondo lo pones en la altura alta y te queda ya digamos pues lo que es el maletero más la ligera elevación de los asientos traseros. Pues recordar que lo que sería la parte baja de los asientos traseros no se echa hacia adelante, sino simplemente pues se va a quedar un poquito lo que es la curva a causa de esto. Ya en el tema de confort, por ejemplo, pues eso, opcionalmente aquí nos indican lo que serían los sensores de aparcamiento trasero, que serían pues por 250 euros acústicos. Si lo queréis también pues delante y detrás con la cámara, 550 euros en el confort, 300 euros en el Stepway. Una cosa muy curiosa es que el evalunas eléctricos traseros no traen ninguno de serie, da igual que sea la gama más alta, más baja, únicamente va a estar disponible con forma opcional, como veis aquí, pues en el caso de Alemania 150 euros, y tendréis ya lo que serían las evalunas traseros y solamente estarían disponibles para la gama Comfort, tanto del Sandero normal como del Sandero Stepway Comfort. Aire acondicionado de serie, pues solamente vendría lo que sería la gama Comfort, con opción a 200 euros más tendríamos ya la opción aquí del climatizador en lugar del aire acondicionado, y en la gama media esencial digamos tendríamos por 700 euros acceso al aire acondicionado tanto en el Stepway normal como en el Sandero normal gama media. La opción, ya os he dicho, la gama básica del todo no tiene opción a poder montar el aire acondicionado como siempre ha sido. Ya por último, conectividad, si queréis os dejo el vídeo de arriba, no lo voy a repetir nuevamente porque el que siga ya lo habrá visto. Hay tres opciones, tienes el soporte del móvil para utilizarlo como pantalla, tienes la pantalla táctil de 8 pulgadas digamos, y tienes ya la pantalla táctil la misma de 8 pulgadas con el sistema operativo también MediaNav, que además tiene conexión por Wi-Fi, que además trae 6 altavoces en lugar de 4, o sea que varía. Eso sí, decir también que el que tenga la opción Media Control, que es la de aquí,
solamente trae 2 altavoces delanteros, la parte trasera no trae nada. Y luego pues eso, 4 altavoces en la que tenga pantalla táctil y 6 altavoces en la que tenga el MediaNav. Y ya por último, como dato curioso, tenemos la opción también para los mapas. En el caso de Francia, gratuitamente solo te incluye Francia. En el caso de Alemania, gratuitamente te incluiría Alemania, Austria, Suiza y Benelux. O sea, sería Bélgica, te traería también Luxemburgo, o sea, todos los países de alrededor, pues estarían también incluido gratis. Y por 50 euros tendría toda Europa del Este, pues te vendría ya incluido. Yo digo, Francia es un poquito más caro, que le cuesta 100 euros. Pero en España, siguiendo esta tendencia, pues imagino que el mapa de España vendrá gratuito. Y ya para finalizar, pues tendremos esta lista que son los extras adicionales ya. Tenéis opción pues a muchísimas cosas, por ejemplo la antena de tiburón, que ya lo mostré anteriormente, o las alfombrillas, pues hay textil, hay alfombrillas de goma, lo que sería el protector también del maletero, pero vamos, esto ya llegará con el tiempo a la lista de España y seguramente os interesará más. En el caso de Alemania, eso sí, la antena de tiburón, por ejemplo, cuesta 103 euros, en Francia quedó un 150 o así rondaba, o sea que costaría un poquito menos. También nos viene la opción del alerón, por ejemplo, no lo he visto todavía, pero aquí cuesta 110 euros con 23, o sea que tampoco es excesivamente caro. Y estos son piezas que obviamente vienen ya homologadas. Si lo pedís, pues queréis darle algún aspecto un poquito más deportivo, digamos así, pues más llamativo, mejor dicho, pues tenéis esas opciones también por un poquito más. Y luego también tenemos lo que serían los cortavientos, delantero 60 euros y detrás 60, más o menos lo que suelen costar si compráis también unos buenos por Amazon, pues vamos, no varía mucho el precio en este caso de esto. La cámara trasera, por decirlo así, pues costaría 129 euros comprándola así, digamos, adicionalmente. Y ya pues estos son, digamos, la bola para el remolque, lo que serían maleteros de techo y todo ello, que ya os digo, lo veréis más adelante cuando salgan esta lista en España. Y hasta aquí el vídeo de hoy, así que ya sabéis, si tenéis alguna duda o consulta me lo podéis dejar debajo. Muy importante, si queréis conocer alguna esquina en especial del Sandero, no sé, alguna foto, yo voy a echarle foto hasta por debajo del vehículo para verlo como es. Así que ya sabéis, lo digo, la semana que viene tengo acceso a una unidad de prueba, así que dejámoslo debajo en los comentarios qué es lo que te gustaría saber o qué dato que no te han enseñado, que no has visto en ningún vídeo, pues que quieras ver, pues me lo puedes dejar escrito. Síguenos en Facebook, en Instagram, en Twitter, busca Dacialízate si quieres estar al tanto de toda la información acerca de Dacia. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.